Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenos días con todos y todas. Hago un saludo particular a las autoridades. Yo sé que hay predilección por los vocativos, pero yo voy a hacer como en Naciones Unidas, donde cuando hay 193 jefes de Estado, lo que se dice es todos los protocolos observados. Entonces, estimadas autoridades, todos los protocolos observados, por favor, y también a todos los participantes el día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias por invitarme. Yo quería empezar conversando sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que sí conocemos, ¿verdad?, estos 17 objetivos. Tal vez lo que es menos conocido es cómo fue el proceso para llegar a esta agenda global. Y es importante tenerlo en cuenta porque últimamente se están escuchando algunas voces críticas hacia esta agenda, que es una agenda impuesta por una izquierda global o que es una agenda que está llevando una serie de objetivos que tal vez no son los que se desean a nivel de países. Perdón, voy a dejar esto aquí. Y por lo tanto creo que es importante conocer la historia de dónde viene. Teníamos dos grandes agendas de desarrollo hace unos 10 años. Por un lado, la agenda más social, lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio, con sus 8 objetivos. La mayoría de ellos eran sociales y económicos, aunque es verdad que también había una meta ambiental, que de hecho no avanzaba mucho. Pero fue una agenda, la agenda del milenio fue una agenda que sí fue formulada desde la institucionalidad de Naciones Unidas y presentada ante los gobiernos. Tenía 8 metas, lo cual hacía bastante fácil, entre comillas, pero se podía dar un seguimiento particularizado. Por ejemplo, el tema de agua, ¿verdad?, del acceso a agua potable, la reducción de pobreza. Fue una agenda también que tuvo grandes avances. Se redujo la pobreza a nivel global, se redujo la pobreza en América Latina, Ecuador también. América Latina, Ecuador alcanzó la meta de acceso a agua antes de finalizar esta agenda en el 2015. Entonces, bueno, por un lado teníamos esta agenda social y por otro teníamos la agenda ambiental, que había ido creciendo desde la primera Conferencia Mundial de Ambiente en 1972 en Estocolmo, pero que fundamentalmente tuvo un gran aliento y aspiro en la conferencia de 1992 en Río, que es cuando se aprueban las principales convenciones ambientales de cambio climático, de biodiversidad y de desertificación. En esa época se quiso también hacer una convención sobre bosques, lo cual no fue posible en su momento. Entonces, la agenda ambiental también venía avanzando, no solamente estas 3 convenciones, había un conjunto de unos 500 diferentes convenios ambientales que, tanto a nivel global, regional, que venían avanzando. Y lo que se dijo fue, estábamos en este entonces también ante una crisis ambiental sin precedentes. Y se dijo, bueno, no podemos seguir tratando estas 2 agendas por separado. Por un lado lo social, por otro lado lo ambiental. Necesitamos enfoques mucho más integrados. Y también habían una serie de problemáticas de desarrollo que eran multidimensionales y que se tenían necesariamente que abordar de manera multisectorial y también multinivel, ¿verdad?, a diferentes niveles de gobierno y de territorio. Entonces, eso fue como uno de los principales llamados que había hacia una nueva agenda de desarrollo. Tenemos que tener enfoques mucho más integrales. Estos enfoques sectoriales, ¿verdad?, por educación, salud, sí, nos habían llevado avances, pero no estaban logrando abordar nudos críticos de desarrollo. Y les voy a dar un ejemplo que ha estado muy en la atención en Ecuador en los últimos años, el tema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, la desnutrición crónica no es un tema exclusivamente de acceso a alimentos, que sí había esta idea entre tal vez, no los expertos, pero sí la población en general. Es
una problemática multidimensional. Tiene que ver con la atención prenatal que se da a las mujeres embarazadas, tiene que ver con la vacunación, es fundamental la vacunación de los niños, tiene que ver con los colegios, la educación nutritiva, etcétera, y, por supuesto, con el acceso a alimentos saludables, ¿no? Entonces, son temas que hay que abordar de manera multisectorial y ahí nace entonces esta nueva agenda. Esta lámina lo que hace es, no, todavía no, esta lámina lo que hace es mostrar realmente cómo fue el proceso. Fue el proceso más participativo jamás visto en la historia de la humanidad alrededor de una agenda de desarrollo. Yo creo que esto es básico ahora que estamos escuchando críticas desde diferentes lugares. Es decir, esto fueron 3 años o más de negociación de no solamente los gobiernos, sino también la sociedad civil, diferentes grupos de interés, sindicatos, sector privado, pueblos indígenas y nacionalidades, grupos de personas con discapacidad. Yo tuve el gran privilegio de estar en Nueva York cuando se estaba negociando esta agenda y realmente fue una agenda que fue un esfuerzo colectivo y de los gobiernos, además de todos los colores, que llegaron a decir, bueno, estos son los objetivos. Se habló de que si eran muchos, que iba a ser difícil. Sí, iba a ser difícil, pero dijeron, estos son los 17 objetivos que necesitamos y las 169 metas a las que tenemos que dar seguimiento si queremos avanzar como humanidad, tanto en lo social, en lo económico, como en lo ambiental, que son los 3 ejes del desarrollo sostenible. Bueno, los 17 objetivos a veces se agrupan en las 5 P's, ¿verdad? Personas, prosperidad, planeta, paz y, una mala traducción en español, partenariados, ¿no? Pero quería hablar sobre todo de lo que son los principios de la Agenda 2030, que son los 3 que están en el centro del triángulo. Integración, universalidad y no dejar a nadie atrás. Integración es lo que ya he conversado, ¿verdad? Que esto tiene que ser una agenda multisectorial y multinivel, con participación de todo tipo de actores. No, los objetivos y las metas no son solamente de los gobiernos, ni centrales ni locales, sino también del sector privado y de la sociedad civil, y esta mirada integral. La universalidad, esto es una agenda. La agenda del milenio era una agenda que estaba dirigida exclusivamente a países en desarrollo. Esta es una agenda que es universal, es decir, los países desarrollados también tienen que rendir cuentas por sus avances o falta de avances en la reducción de la pobreza, en la inclusión económica y, por supuesto, también por los temas ambientales. Entonces, es una agenda universal y hay mecanismos para rendir cuentas. Cada año hay un foro político de alto nivel en Nueva York donde los países presentan sus avances a través de los informes voluntarios nacionales. Ecuador ya ha presentado 2 veces y está este año también en la agenda para presentar en julio de este año, y hemos conversado con GOPE también la posibilidad de hacer estos informes voluntarios tales como ya se han hecho en alguna provincia, pero hemos conversado con la prefecta Pavón de la posibilidad de que se hagan más informes sobre los avances de la Agenda 2030 a nivel de prefecturas. Entonces, ojalá lleguemos a julio presentando lo que está haciendo el Ecuador también desde el nivel territorial, ¿no? Y principalmente, yo creo que es el principio más importante de la Agenda 2030 y que realmente refleja hacia dónde queremos ir, es el principio de no dejar a nadie atrás. Es decir, hemos tenido avances en la reducción de la pobreza, hemos tenido avances en el acceso a diferentes servicios, pero siempre hay poblaciones que se nos están quedando atrás. Y eso es de particular importancia para la política pública a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de los GATS municipales, cada uno según sus competencias. ¿Cuáles son estas poblaciones que están quedando atrás y qué podemos hacer para realmente tomar acciones afirmativas para llegar a estas poblaciones y que sean parte del desarrollo? Bueno, esto lo habrán visto, son los 17 objetivos. Yo siempre digo que
está muy bien, ¿verdad?, que conocerlos y alinearse a ellos en la planificación, en la actuación, pero donde realmente tenemos que ir es a las metas particulares y a los indicadores particulares. Esto es nada más el titular. Tenemos que ver cuáles son los indicadores que están rezagados en nuestros territorios y qué acciones podemos hacer para que realmente estas agujas se muevan. La siguiente. Y ahí viene el tema de la localización de la Agenda 2030. Realmente no hay desarrollo que no sea a nivel territorial. Por lo tanto, la importancia de los gobiernos locales para llevar adelante esta agenda, para ser actores activos en el reconocimiento de los desafíos que tienen los territorios y la planificación y seguimiento de las acciones hacia el futuro. Un tema importante aquí es que los gobiernos locales no son exclusivamente ejecutores de estas políticas. Realmente hay una responsabilidad política importantísima para llevar estos temas de lo local hacia el nivel nacional y de lo local hacia las comunidades para que realmente se tenga este enfoque participativo en la definición de hacia dónde queremos ir, en la planificación, desde los gobiernos, definitivamente la financiación que se necesita para llevar adelante las acciones y después el monitoreo y seguimiento. Y esto es lo que describe esta lámina, ¿no? Estamos en las diferentes etapas de este trabajo, que está total y absolutamente ligado, por supuesto, a lo que son los PDOTs y el trabajo que tienen ustedes como gobiernos locales con los PDOTs. La planificación, la priorización, ¿verdad? Lamentablemente no siempre podemos hacer todo, tenemos presupuestos limitados, entonces, ¿cuáles son realmente los nudos críticos de los territorios a los que queremos atacar con mayor fuerza y priorizar? La implementación según las competencias de los diferentes niveles, el seguimiento y el monitoreo. Vuelvo al tema de los indicadores. Necesitamos tener buenos datos para saber realmente cómo se están moviendo, cómo estamos logrando avanzar en esta agenda. El tema de los datos no es menor. Y, por supuesto, lo que es difusión y abogacía y los temas participativos, intersectoriales y multinivel, que son importantísimos. Bien. Ahora sí, entrando en la temática de los páramos y el cambio climático como tal. Tenemos realmente cifras muy preocupantes. Se prevé que hasta un 50% de los páramos a nivel global pueden llegar a reducirse, los páramos en 50 años van a reducirse entre un 40 a 50%. Para finales del siglo, lamentablemente, podrían hasta desaparecer. Es decir, las acciones que tomemos para la protección de los páramos hoy son fundamentales para proteger este ecosistema. Tenemos unos 40 millones de personas que dependen del páramo para el agua potable y, por supuesto, que es un espacio de hábitat espectacular para diferentes especies. Se calcula unas 5.000 especies, de las cuales el 60% son endémicas. Y lo que está pasando con el cambio climático es que lo que se tiene calculado es que los páramos se están calentando 1.6 veces más rápido que las áreas más bajas. Es decir, de nuevo, la importancia de actuar con urgencia para protegerlos. En Ecuador, en particular, todavía tenemos un 40% de páramos en su uso nativo, original, pero sin embargo tenemos una presión muy fuerte por las actividades humanas. Hay una transformación de otros usos de suelo que pueden estar relacionados más a procesos naturales, pero sin embargo la pérdida por las actividades humanas directamente se calcula en un 40% de los páramos. Es decir, volvemos al tema de la planificación, de la participación, de
de la concertación de objetivos y metas comunes para poder abordar la protección de los páramos. Mañana es el Día del Agua, no sé si lo han mencionado ya. El lema de este día es Agua por la Paz. Y sin embargo, lo que estamos viendo, y de hecho es algo que se anunció desde hace muchos años, los que estando en la universidad, los que sean estudiosos, yo les invito a buscar el Informe de Desarrollo Humano Global del PNUD del 2006, si no me equivoco, que habla del agua particularmente y de la necesidad de ponerle atención a la gestión del agua para evitar la conflictividad. O sea, es algo que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo. A nivel global se calcula que hay unos 202 conflictos globales, estamos hablando de conflictos entre países. En América Latina hay más de 60 conflictos por el agua en la última década. Y Asia, cuando uno ve la distribución de la conflictividad sobre el agua, realmente Asia tiene una preponderancia enorme. América Latina es la segunda región en esta temática, ¿no? Es decir, que tiene mayor número de conflictividad por temas de agua. Y a nivel local, obviamente tenemos una serie de agravantes como son la privatización, un acceso desigual al agua, de nuevo, es decir, el que está asentado sobre una fuente de agua tiene que tener la capacidad de colaborar con el resto de la sociedad para su protección, pero por supuesto también para el acceso. Hay muchas acciones, digamos, de acceso propio que no son permisibles en una sociedad donde el agua es fundamental para la vida, para la producción, por supuesto, y para la sobrevivencia de la humanidad. Y por supuesto tenemos el tema de la contaminación, que yo sé que en esta zona también se está sintiendo. Entonces, justo vengo de la alcaldía, donde hemos conversado temas de planificación y los temas de la necesidad, digamos, de tener una planificación ordenada, los usos de suelo ordenados que realmente permitan que las industrias se asienten donde deben estar asentados, que se atiendan los temas de contaminación y que tengamos este acceso a agua que todos merecemos. Entonces, bueno, el tema de la conflictividad no es menor y lo más probable en este contexto de cambio climático es que es algo que vaya a ir creciendo. Entonces tenemos que tener mecanismos de gobernanza, mecanismos de participación, capacidad individual y colectiva de tener conversaciones y de no abordar esto a través de las acciones violentas, ¿no? Quería resaltar también el importante rol de los páramos para lo que es la acción climática, ¿verdad? Esto es un ecosistema que provee servicios a nivel global. La conservación de vegetación de biomasa es regulador del clima a nivel local, protege, por supuesto, es un espacio de hábitat para la biodiversidad, pero tal vez yo lo que más quisiera resaltar es cómo los páramos también son una fuente de almacenamiento de carbono inmenso. Se pone mucha atención en lo forestal, ¿verdad? Y bueno, Ecuador incluido, la Amazonía importantísima para la captura de carbono, pero los páramos a través de esta capa tan gruesa que tienen, por ejemplo, el páramo del Ángel tiene 2 metros de capa orgánica, entonces eso lo convierte en un captador de carbono incluso mucho más potente que lo que son las áreas forestales. Entonces, de nuevo, es un servicio importantísimo para lo que es no solamente los servicios ecosistémicos a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional. Y por supuesto, como decía anteriormente, se están calentando más rápidos, hay una vulnerabilidad particular de los páramos. Tenemos muchas especies con un nicho climático muy particular que se están viendo obligados a migrar. El tema de la regulación hídrica local que ya hemos mencionado. Los glaciares están sufriendo una mayor pérdida por este calentamiento y
la parte socioambiental o la parte socioeconómica, las poblaciones de los páramos muchas veces son las poblaciones más empobrecidas y más marginadas. Por lo tanto, ya conocemos en la teoría del cambio climático, de la adaptación al cambio climático, ya se sabe, poblaciones ricas tienen mayores posibilidades de adaptarse al cambio climático y, sin embargo, las poblaciones vulnerables se les hace mucho más difícil. Entonces, una atención también particular a las personas que viven en estas zonas. Quería comentar, y ya con esto voy a ir cerrando, algunas iniciativas que hemos tenido como PNUD, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en páramos. Llevamos 30 años ejecutando el programa de pequeñas donaciones, que es un programa muy interesante porque les da directamente a las comunidades o a organizaciones de la sociedad civil los fondos para que ellos ejecuten. Y eso es algo interesante porque es un reconocimiento de los actores en el territorio, es una especie de justicia ambiental también, ¿no? O sea, se les da recursos para, por un lado, protección, ¿verdad? Todo lo que es conservación ambiental y demás, pero con un enfoque muy fuerte en fortalecimiento de medios de vida y los medios de vida sostenibles. Es interesante también, hago un paréntesis aquí, en agosto del año pasado se lanzó el nuevo Fondo de Biodiversidad relacionado al nuevo marco de biodiversidad, ¿no? que se aprobó en diciembre del 2022. Se lanza este Fondo de Biodiversidad y se dice, este fondo tiene que tener mucha más participación de comunidades locales y pueblos indígenas. El 20% de este fondo está dirigido específicamente a lo que se llama acceso directo, que las propias comunidades sean las que ejecuten este tipo de acciones. Entonces, bueno, tenemos una buena experiencia. El programa de pequeñas donaciones es un programa global. En Ecuador lleva 30 años ya trabajando y la verdad con resultados sumamente alentadores. Más de 2 millones de hectáreas de ecosistemas frágiles conservados, 400 proyectos comunitarios, un enfoque de corredores también, es decir, una protección más allá de un sitio particular, y con un enfoque fuerte en la participación de las mujeres también. Eso es uno de los ejemplos. El siguiente es un programa que tuvimos entre el 2014 y 2019 de manejo de paisajes para mejorar la conservación de la vida silvestre. 4 de los 5 paisajes que se trabajaron en este proyecto fueron en la sierra e incluyeron grandes extensiones de páramo también. Entonces, se trabajó también con buenos resultados. Y de estos procesos salen algunos principios esenciales, y con esto termino, y que tienen mucho que ver con la Agenda 2030 y el rol de los gobiernos locales. Primero, el tema de la participación comunitaria, la necesidad de trabajar directamente con comunidades y con sociedad civil en el territorio. La apropiación y la ejecución propia, digamos, de proyectos propios realmente hace muchísima diferencia, ¿no? Sabemos cómo es con las instituciones, las personas en las instituciones van y vienen, de repente la atención política va y viene también, pero si estamos bien arraigados en el nivel territorial, con las comunidades, realmente los procesos se hacen sostenibles en el tiempo. De nuevo, el tema de la integralidad. Estos son las lecciones aprendidas de estos proyectos, pero como ven, responden directamente a esta visión también de la Agenda 2030, la integralidad. Trabajar no solamente en un espacio específico de protección, sino trabajar áreas de amortiguamiento, trabajar temas de medios de vida, etcétera, es lo que hace que las acciones puedan ir adelante. Alternativas económicas, ya lo he mencionado, la necesidad de proveer opciones para las poblaciones, un enfoque de paisaje que va más allá del lugar, de las zonas de amortiguamiento, también el tema de la conectividad para dar corredores de protección, la colaboración intersectorial y lo que mencionaba anteriormente también, el financiamiento directo para que puedan trabajar las comunidades directamente. Esas son las lecciones aprendidas
y espero que sea de utilidad también para todo el trabajo que tenemos por delante para la protección de este fantástico ecosistema. Muchas gracias.